le dijo, mami, quieren matar a Edwin, andan buscando, mamá. Ese día él lo habían parado 2 hombres con armas, y lo confundieron conmigo, a él lo iban a matar ese día. Ese varón me empezó a golpear, casi me mata ese día. La misión de él era matarme ese día. Me empieza a dar duro, pastor, que yo ya estoy desmayado porque era un niño. Entonces cuando los otros amigos míos miran que ya me está matando, pastor, que ese varón quería un vidrio, que habían vidrios quebrados ese día, a matarme, a agarrarme a apuñalarme, pastor. ¿Y cuál fue el proceso? ¿Lo ingresaron? Pues para ingresar solamente uno tiene que estar dispuesto a lo que pongan, pastor. ¿Pusieron misión a usted? Sí, pastor. A mí me pusieron a andar con una persona que él era sectario, Me salí sin permiso y tenía que andar huyendo por lo mismo. Porque lo andaban buscando para matarlo. Sí, lo empezaron a agarrar a tiros, pastor, y ahí lo dejaron tirado en el suelo. Y todos los tiros lo pegaron en la cabeza, a modo de que no quedara vivo. Buena. Dios les bendiga, mi gente. Estamos honrados el día de hoy porque vamos a estar escuchando un testimonio poderoso en los labios del evangelista Edwin Butillo. ¿Cómo te sientes, hijo? Dios le bendiga, pastor. Gracias a Dios aquí estamos en victoria y espero que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar a jóvenes que han pasado o van a pasar por lo que yo he pasado. Amén, gloria al Señor. Sabe que la vida por acá, por estos lugares de Centroamérica, Norteamérica, es todo una travesía. La vida de estos lugares, mayormente en la juventud, es algo terrible, que cuando nosotros escuchamos lo que los jóvenes pasan a diario en estos lugares, quedamos sorprendidos, porque la verdad que solamente la mano de Dios es la que puede permanecer, hacer que permanezcan vivos estos jóvenes y que hoy puedan testificar de lo que Dios ha hecho. ¿Dónde empieza el proceso de Edwin? ¿Cómo fue tu niñez? Pues fíjese, pastor, que yo vengo de una familia, pastor, que no tenía muchos recursos, pero gracias a Dios a mí nunca me faltó el alimento en mi casa. Mi papá siempre fue una persona luchadora, mi mamá igual. Tuve una infancia la verdad, muy bonita. ¿Todavía están vivos tus padres? Solo mi mamá está viva, mi papá tiene como 2 años de haber fallecido. Ok, y la vida, esos 2 años que él falleció, pero toda tu vida te criaste con tu padre y tu papá y tu mamá juntos, ¿o fue un hogar desintegrado? Pues fíjese que la verdad, mi papá tenía 93 años cuando él falleció, y mi mamá, cuando se juntó con mi papá, tenía 18 años, mi papá tenía 60 años. Wow. Entonces, por cuestión de la edad, ellos se separaron cuando yo tenía, creo, 11 años. Ok. Entonces, yo tengo entendido que tú decidiste en un punto de tu vida tomar la calle. Sabe que acá la calle, mayormente muchos jóvenes cogen la pandilla, otros se van por el área de las drogas. ¿En qué punto fue donde tú tomaste la calle y qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de irte a la calle? Pues sinceramente, pastor, yo le puedo decir que el 99% de mis decisiones fueron también como las amistades, me influyeron mucho. ¿Con quién te juntaste? Porque yo me juntaba con personas que les gustaba las drogas. Yo era uno de los que yo los aconsejaba, yo les decía, no consuman eso, que eso los va a llevar a la perdición. ¿Qué edad tenías tú cuando tú lo aconsejabas así, que todavía no había tú caído ahí? Yo tenía 11 años, pastor, cuando ya mis amigos consumían marihuana, cigarro. Yo a los 11 empecé a fumar cigarro. Ya a la edad de 11 años yo ya sabía que era el vicio de cigarro, todo eso. ¿Y en qué punto es donde ya tú cedes? Porque llegaste un tiempo así, todo el que ha llegado a consumir, llega un tiempo que primero aborrece, pero llega un momento que tú quieres como probar, que tú quieres saber qué sienten ellos. ¿En qué punto de tu vida, qué edad tenías tú cuando tomaste y cómo fue la primera vez que tú consumiste? Fíjese que, pastor, que eso quería que me preguntara, porque la verdad a los 11 años, pastor, yo
me aburrí de estar consumiendo cigarro y mi cuerpo estaba pidiendo otra sustancia diferente, algo más fuerte que lo que yo estaba acostumbrado a consumir. Entonces yo miraba a mis amigos felices, drogados. Entonces yo ahí quise experimentar qué era lo que ellos realmente sentían. Y ahí es donde yo decidí empezar a consumir marihuana. ¿Y la consumiste hasta un punto de que solamente consumiste marihuana o llegaste a consumir otras sustancias? Pues fíjese que estuve como 3 años consumiendo solo marihuana. Y entonces ya cuando tú empiezas a juntarte con ese tipo de gente, ya a probar las drogas, ¿qué más te pasa a ti en la calle a esa edad? 11 años para 12 tenía tú en ese tiempo. Sí, tenía como 12, iba a cumplir. Cuando yo empecé a consumir droga, llegué como a los 3 años fumando. Entonces ya cuando yo empecé a tener 14 años, ya a mí me empezaba a gustar la calle, empecé a experimentar lo que era lo que se vivía pues con los muchachos. Ya yo ya no me juntaba con los que tenían mi edad, sino que yo necesitaba tener dinero para poder consumir droga. ¿Qué hacía para conseguir el dinero? Pues fíjese que la verdad, pastor, mi mamá, mi papá, ellos no tenían recursos como para darme dinero como tenían mis otros amigos, que a ellos les daban, sus papás les daban algo de dinero y ellos como para comprar lo que ellos quisieran. Yo no, pastor, mis papás eran unas personas que solo la comidita y la vestimenta. Mírate. Entonces cuando yo deseaba, pastor, consumir más marihuana, no estaba ninguno de mis amigos porque yo me había alejado de ellos. Entonces yo conozco a unas personas que esas personas eran atracadores, como usted le dice, ladrones, pastor. Entonces yo decidí empezar a juntarme con ellos, pastor. A los 14 años hice mi primer robo, pastor. Me llevaron yo llegué al punto donde nos reuníamos todos las personas con los que ya mayores que mí. Entonces yo recuerdo que había un varón que no era de mi colonia. Ese varón llegó y yo estaba esperando que alguien me diera marihuana o droga. Entonces yo recuerdo que ese día ese varón llegaba a traer gente de mi colonia para ir a salir a hacer más robos. Sí, así. Entonces ese día, pastor, yo era el único que estaba ahí. Entonces yo recuerdo que ese varón él me decía el chiqui, el chiqui significa como pequeño, sí. Algo así. Entonces él me dice, chiqui, ¿y a qué manes? Me dice, en el lenguaje del mundo. Él me dijo, ¿y a qué manes no han venido? Me dice. Entonces yo le digo, no, fíjese que más bien yo lo estoy esperando porque a ver si me invitan a fumar marihuana. Porque ya mi cuerpo, pastor, ya no podía vivir sin eso. Pues. Ellos eran los que estaban acostumbrados a robar con él. Correcto, sí, él los llevaba a ellos y ellos iban con él y salían afuera de mi colonia porque no podía uno robar en la misma colonia, entonces... La colonia es como el barrio ahí del caserío donde vivían. Sí, entonces yo recuerdo que ese día él me dice, chiqui, ¿no quieres ir conmigo? Me dice, a la carretera, me dice él, pastor. Entonces cuando él me dice eso, yo era un niño que no sabía el lenguaje todavía, no tenía el lenguaje. Tenía el conocimiento. Del lenguaje del mundo. Entonces yo le pregunto, ¿y qué es eso? Le digo, de la carretera, vamos a robar, me dice, no quieres dinero, no, vamos para que te compres marihuana, lo que tú quieras. Entonces yo la pensé, pastor, yo quedé así, pero no tenía otra opción, pastor, porque mi cuerpo me pedía, pero no tenía la opción de dinero. Sí, no tenía. Entonces desde ahí, pastor, yo salí con ese varón a robar y asaltamos 2 señoras, pastor. Me fue bien, él se llevó su parte, yo me llevé mi parte y desde ahí, pastor, para mí esa fue la primera conexión que yo hice en el mundo de la calle. ¿Te gustó y continuaste haciendo? Me gustó, pastor, para que la primera vez que yo hice eso, me empecé día con día. Yo llegaba a las 6 de la mañana y yo le decía a mi compañero, yo voy a ir con ustedes porque quiero ganarme un par de pesitos.
Y eso fue una rutina, pastor, hasta que perdimos el control, pastor. Nosotros mismos perdimos el control y empezamos a hacer eso hasta en la propia colonia de nosotros. Y eso nos afectó mucho. ¿Qué riesgo corría hacer eso ahí en el mismo barrio donde ustedes vivían? ¿Qué le podía pasar? En ese tiempo, pastor, empezaban a controlar la organización, las pandillas y todo eso. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo empezaba a controlar una pandilla, y cuando eso empezó, ya ellos se fueron dando cuenta que nosotros estábamos haciendo eso, y ellos no permitían eso, pastor. ¿Y lo amenazaron de muerte? ¿Lo persiguieron? ¿Qué hicieron? Fíjese que llegó una noticia en mí días antes que sucediera algo terrible, que lo voy a contar. Que un día yo estoy con todos los que yo siempre me llevaba, y llegó un día y me dijeron: Edwin, ahí andan una lista de tu nombre, andan una lista a todos los que van a matar, porque ustedes están haciendo esto, están robando en todas las colonias y cerca de todas las colonias, pues. Entonces andan una lista tuya y andan una lista de todos con los que tú te llevas, me dijeron. Es cuando a mí me dijeron eso, pastor, yo me puse me asusté, pues, porque era un niño, pastor. Yo tenía 14 años, tenía yo en ese tiempo, cuando a mí me dijeron eso. Y ya había visto lo que le habían hecho quizá a otros, ya habían empezado los asesinatos y todo eso. Sí, ya había, y mire que quería llegar a ese punto donde yo recuerdo que yo me levantaba a las 6 de la mañana y teníamos que salir todos a las 6 para ir a hacer un asalto. Entonces yo recuerdo que ese día llego a las 6 de la mañana y estaba un amigo mío, pastor. Que ese varón fue uno de los que casi me dirigió a hacer todo cómo planear un asalto, dónde, o sea, él era como su instructor en la calle. Correcto, sí, prácticamente sí, pastor. Entonces él como yo era un niño, pastor, él me agarró un cariño a mí, y yo también a él, porque yo lo quería como un hermano y él como el hermano menor mío. Yo recuerdo que ese día él caminaba una gorra, que a mí me encantaba esa gorra. Yo le dije a él: fulano, le dije, esa gorra me gusta, le digo, ese día, pastor, a las 6 de la mañana. Yo recuerdo que llegó otro amigo mío, como Dios poniendo ángeles para que a uno no le pueda pasar nada, pues. Sí, Dios protegiendo su vida. Sí, entonces fíjese que llega un amigo, que ese amigo mío me aconsejaba, pastor. Era un trabajador, ese varón caminaba en una bicicleta haciendo mandados. Ese no se dedicaba a los robos ni nada de eso. No, él no, pastor. Él me aconsejaba y él me decía: Edwin, no te lleves con esas personas, te van a matar. No te lleves con ellos mismos te pueden matar. Entonces él me agarró un cariño y yo también a él. Entonces ese día él llega y me dice: Edwin, y el puro me dice: ¿das marihuana? Yo no andaba, pero andaba de dinero. Entonces le digo: no, le digo yo, fíjate que no ando, le digo, si quieres podemos ir a comprar. En mi colonia en ese tiempo no vendían drogas, sino que nosotros teníamos que ir como a 20 minutos de la colonia mía. Yo recuerdo que ese día vino él y me dice: vamos, Henry, me dice, acompáñame para que fumemos bastante y nos echemos cualquier fresquito, cualquier cosa, me dice. Entonces yo vengo y le digo al amigo mío, al que en ese día, yo le digo, le menciono el apodo a él y le dije: fulano, ya voy a venir, le digo, no te vayas a ir sin mí, le digo, porque yo lo voy a comprar marihuana y me voy a venir para que vayamos a hacer una pegada. Una pegada era ir a asaltar. Pero un billing le llaman allá. Sí, eso, una pegada. Espérame, yo voy a venir, le digo. Y él vino y se quitó la gorra, pastor, y me la puso. Y fue algo que a mí me impactó, pastor. Cuando él me la puso, él me dijo: me la cuidas, ¿oíste? Me dice, me la cuidas. Y me mencionó 3 veces esa misma palabra, pastor. Me la cuidas, ¿oíste, Henry? Me la cuidas. Es cuando me dice eso: uy, pero él me la regaló, pastor. Él me mira, te la voy a regalar, pero ojo, sí, me la cuidas. Como que él ya presentía eso. Sí, estaba como despidiendo. Correcto. Entonces cuando él me dice eso, yo voy alegre con la gorra. Vámonos, le digo al otro amigo mío, y yo me voy.
Cuando ya vamos cerca de mi colonia, pastor, yo me encuentro a un amigo, a otra persona que no era amigo mío, era conocido de la colonia. Entonces ya todo el mundo ya decían, Edwin es el que anda robando con fulano de tal. Ya estaba sonando ya su nombre en por el barrio. todos lados, pastor. Ya mi nombre en mi colonia, ya en todos lados, ya me conocían por lo malo que yo hacía. Sí. Entonces yo recuerdo que ese día encuentro a un conocido y me dice, Edwin, me dice, y me hace así como, aquí cada hacerle eso es como que hay un problema. Sí. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Allá mataron a tu amigo ahorita, me dice, a verlo, me dice, a fulano, ¿a quién? Le digo, a fulano de tal, allá está, me dice. Cuando yo regreso, pastor, el amigo que va conmigo me queda viendo y me dice, viste, Edwin, yo te dije que no te llevaras con esas personas. Entonces cuando ese varón me decía eso, pastor, yo iba preocupado, pues, porque yo decía, lastimosamente, pues sigo yo también. ¿Y cómo lo mataron, no? Cuando yo, pastor, yo me voy de donde él estaba, pastor, dicen que como a los 10 minutos que yo me voy, llegaron 2 hombres en una motocicleta, y eran unos sicarios, pastor, de la misma pandilla que estaba gobernando la colonia. Sí. Entonces ese día dicen que ellos llegaron, solo me fui yo y ellos llegan. Cuando ellos llegan, lo sacan de una cantina él porque él estaba bebiendo. Una disco era ahí. Sí, y estaba bebiendo con varios viejitos, personas que les gustaba beber. Entonces ese día solo me fui yo y dice que lo sacaron, pastor, y le dijeron, por vos venimos, venite, con el clavo con nosotros, y lo empezaron a agarrar a tiros, pastor, y ahí lo dejaron tirado en el suelo, y todos los tiros los pegaron en la cabeza a modo de que no quedara vivo. Y entonces cuando yo voy con mi amigo, pastor, yo llego con la gorra que él me da, pastor. Entonces cuando yo llego con la gorra que él me dio, encuentro a toda la familia de él, pastor. Y me quedan viendo la gorra que era de él. Era de la familia. Y a mí me estaban echando eso, pastor. Porque cuando él tenía una hermana y toda la familia llorando de él, pues. Cuando ellos me miran que yo entro con la gorra de él, ellos creen que es que yo tengo algo que ver. Sí. Entonces ahí donde me empiezan a jugar, pastor, y se acercan donde mí, me empiezan a decir, tú sabes qué fue lo que realmente le pasó a él. Yo empiezo a llorar, pastor, porque de la misma presión que yo sentía, yo era un niño, yo no sabía cómo actuar de esa manera, pues, y yo empecé a llorar. Yo le dije, no, yo no sé, no tengo idea, quién lo mató a él, no entiendo, pues. Y un varón los mismos con los que yo me llevaba, le dijo a ella, déjalo que él no sabe nada, tú sabes a lo que él se dedica, no puedes decir que él actúa en esa manera. ¿Tu familia qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de su mamá, su papá, sabiendo que usted se llevaba con esa gente y lo que estaba pasando? Pues yo me imagino que, porque la familia de uno siempre se da cuenta de lo que se está comentando, de que a usted lo andan buscando, de esto. ¿Cuál era la reacción de ella con usted? ¿Qué le decía? Sí, mi mamá, pastor, mi papá era viejito ya, pastor, él ya no podía hacer nada. Él para mí siempre fue un ejemplo porque nunca yo lo miré con un cigarro, con un vicio, nunca, nada. pastor, era un varón recto, pues, y él caminaba trabajando, y como ya le da, pastor, él ya no podía darnos a nosotros. Entonces un día yo llego a visitar a mi mamá porque yo me perdía, pastor, y mi mamá tenía hasta 1 año sin saber de mí. ¿Y dormía en la calle? ¿Cómo era? No, fíjese que mi mamá se separó de mi papá y a ella le dieron otra casa en otro lugar. Okay. Entonces yo vivía en Tegus y ella vivía acá. Okay. Entonces ella no sabía lo que yo hacía porque yo vivía con mi padre. ¿Qué tanto afectó a usted después de la muerte del amigo suyo? ¿Cómo fue? ¿Hubo un cambio para bien o para mal? Pues fíjese, pastor, que cuando mi mamá se entera de que andan una lista de las muertes, pues fíjese que ella me llama y me dice, hijo, vení que quiero hablar con vos. Entonces yo llego donde ella y le digo, ¿qué pasó, mami? Hijo, me dijeron que tú caminas robando. Es verdad, hijo. Entonces yo le decía, no, mami, no, nada que ver, pues me invitan a fumar droga y yo nunca le quise decir a ella para no preocuparla a ella. Entonces, días después de que ella me está preguntando eso, pastor,
sucedió algo bien impactante con mi hermano, pastor, que él caminaba en una moto, mi hermano. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el menor de todos. Y con el que le sigue al mayor, éramos idénticos, pastor, somos igualitos. Y yo recuerdo que un día yo estaba con mi mamá, y ese día llegó mi hermano bien bolo, llorando, pastor. Borracho, a él le gustaba beber. Entonces yo recuerdo que ese día él llegó y empezó a llorar. Y le dice, mami, ¿qué te pasa, hijo? Le dice. Bueno, yo realmente ahí yo no estaba, a mí me contaron, yo andaba en la calle, pastor. Sí. Entonces dice mi mamá que él llegó llorando y mami le pregunta, ¿qué te pasa, hijo? Entonces dice que él le dijo, mami, quieren matar a Edwin, mamá, lo andan buscando, mamá, Edwin. Ese día él lo habían parado en 2 hombres con armas, pastor, y lo confundieron conmigo, a él lo iban a matar ese día. Ese día que lo iban a matar, él se quita el casco y otro lo reconoce y dice, no es él, le dice. Entonces el otro ya le iba a disparar, pastor. No es él, le dice. Entonces le preguntaron, ¿tú eres el hermano de Edwin? Entonces él le dice, sí, yo soy el hermano mayor. Ah, bueno, decirle a Edwin que cuando lo agarremos lo vamos a matar. Entonces cuando sucede eso, pastor, al día siguiente mi mamá está haciendo lo posible para sacarme de esa colonia. Sí. ¿Y cómo hizo? ¿Lo sacó o se quedó usted ahí? Ella me sacó, pastor, porque ella me dijo, hijo, vámonos, porque yo no me quería ir, pastor. Uno de joven, pastor, cuando uno empieza las drogas, empieza a ver, uno se cree como que nada le puede pasar. Invencible. Y yo me quedé, pastor, ahí. Entonces ella me convenció ese día y me dijo, vámonos, Edwin, vámonos. Entonces yo accedí, pastor. Ese día ella me sacó de esa colonia. ¿Se vino a vivir con su mamá? No, ella me sacó como para un internado, porque como era menor de edad, ella me quiso ir a rehabilitarme, pastor. Pero yo sinceramente yo no quería un cambio en mi vida. ¿Y no llegó al internado y se fue o cómo hizo? Sí, yo le dije, mami, yo aquí yo no me voy a quedar, le digo. Va a perder su tiempo aquí, le digo, porque no sé si usted me quiere llevar para su casa o no sé qué es lo que usted piensa hacer, le digo, pero yo la realidad, yo no voy a hacer lo posible por escaparme de aquí, le digo. Quien va a quedar en lo mismo va a ser usted, pero yo no. ¿Y se escapó usted del internado o no lo llegó ella a internar? ¿Cómo fue? Ese día, fíjese que dimos la vuelta, porque ella como que entró en razón y me dijo, hijo, te voy a llevar a mi casa, pero quiero un cambio que tú hagas. Entonces, para salir de eso, pastor, yo le dije que sí, está bien, mami, no se preocupe, yo lo voy a hacer. Pero cuando ella trabajaba, pastor, y trabajaba muy duro para darme comida, un sustento a mí y a mi hermana. Entonces cuando ella se iba, yo salía a buscar la droga y empezaba a fumar y mami no se daba cuenta que yo me seguía drogando. ¿Volvió a adquirir nuevos amigos en la colonia ahí donde...? Fíjese que no, pastor, yo estuve como 2 meses ahí, yo mandaba a una persona a comprar y regresé otra vez a la colonia donde yo tenía peligro. ¿Volvió? ¿Y cómo fue ahí el recibimiento? Allí yo volví, pastor, y empecé a lo mismo, pastor, a lo mismo. Y yo quería contarle que antes de eso, pastor, de todo eso, ¿se acuerda que yo le conté que de los amigos con los que yo me llevaba anterior, con los que yo empecé a fumar? Sí. Uno de ellos, pastor, le encantaba la pandilla, pastor. Ese varón le fascinaba eso, pues. Yo recuerdo que ese varón no quería a los que yo me llevaba, pastor. O sea que nosotros éramos los mejores amigos, pastor. Él tomó un rumbo diferente y yo tomé otro. Habían días que yo me lo encontraba y nos fumábamos marihuana juntos, o sea, solo como conversando. Y ese varón me decía, Edwin, venite conmigo, nos metemos a la pandilla y vamos a ser los mejores amigos inseparables, me dice, porque éramos como hermanos, pastor. Sí. Yo llegaba a la casa de él y lo primero que él me decía, ¿ya comiste? No, le decía, no había comido casi en todo el día, pastor, por andar haciendo cosas malas. Sí. Entonces eso era lo primero que él me decía. Y yo recuerdo que cuando yo vuelvo, pastor, ya el varón ya va escalando más y más. Rango dentro más rango de la pandilla, pastor. Cuando yo llego, pastor,
Yo recuerdo que con los mismos con los que yo me llevaba, hubo un día, a mí me empezó a llamar la atención la pandilla, pastor. Cuando yo miraba a los jóvenes, con mujeres, con drogas, con la ropa que... Con almas. Con armas, pastor. Y cuando yo empecé a mirar eso, me empezó a llamar la atención, pastor. Entonces un día a mí me invitan a beber, pastor. Yo no consumía alcohol, yo solo fumaba marihuana y cigarro. Después de regresar a la colonia. Sí, eso fue después cuando yo regresé. Entonces yo recuerdo que ese día yo empecé a beber estábamos 4 amigos, pastor, como que yo robaba. Sí. Y había uno que no, que ese varón se llevaba conmigo, le gustaba mi amistad. Y yo recuerdo que ese día yo empecé se puede decir a rifar, pastor, la pandilla. No era integrante, pero quería hacerlo, pastor. Era como simpatizante por ellos. Correcto, algo así. Entonces yo empecé a hacer tonteras y uno de ellos me queda viendo y me dice: Edwin, no hagas eso, me dice. Vos sabés que nosotros no nos llevamos con esas personas, más bien nosotras personas no las queremos, pues. Eran de los amigos suyos que no eran de Sí, eran como ladrones, pastor, sí, que sí. ellos alucinaban a otra cosa. Entonces yo recuerdo que ese día de la misma conciencia que yo no tenía el dominio, cómo dominar la droga y el alcohol al mismo tiempo. Eso me llevó a hacer eso. Entonces yo recuerdo que ese día a mí no me importó lo que él me dijo. Yo seguí y empecé a decir o sea, admirando a la pandilla, pues. Sí. Entonces ese día recuerdo que ese varón me empezó a golpear, pastor. Casi me mata ese día, pastor. La misión de él era matarme ese día. Cuando él me empieza a dar duro, pastor, que yo ya estoy desmayado porque era un niño. Tenía 14 años y él tenía ya como 20 y algo de años, pastor. Entonces cuando los otros amigos míos miran que ya me está matando, pastor, que ese varón quería buscar un vidrio, que habían vidrios quebrados ese día. Ese día él andaba buscando un vidrio para matarme, agarrarme a apuñalarme, pastor, para que yo me muriera. Entonces ahí es donde cayeron los otros amigos míos y lo agarraron y le dijeron: déjalo, ya lo golpeaste. Entonces cuando yo me levanto es como tonto, pastor, porque se aturdió así de los golpes y todo eso. Entonces yo lo quedo viendo así todo golpeado y lleno de sangre, pastor, toda la cara llena de sangre. Entonces me dice el otro amigo mío: güey, vete, me dice, andate, me dice. Entonces yo salgo corriendo, pastor, del mismo nervio que yo llevaba, yo salí corriendo. Y ahí es donde empiezo yo, pastor, como a sentir odio por las personas, por esas personas con los que yo me empecé a llevar. Y supongo que quiso buscar venganza. Así mismo, pastor, que cuando un día después que a mí me hace eso, yo ando así, la cara, pastor, morada, toda morada, pues. Y yo lo primero que hago, me voy para donde mi amigo, el que le digo yo que sí, cuando él me mira, pastor, él se enojó mucho, pastor, y me señala y me dice: viste que yo te lo advertí, me dice, yo te dije que esos varones no son familia tuya, esos varones te van a matar, yo te lo advertí a vos, me decía él. Entonces yo era de unas personas, pastor, que yo era bien en el mundo, yo era una persona bien amargada, pastor, que, o sea, tenía un odio en mí, pastor, que era bien, no me lo explico, pues como Dios me ha cambiado ahora. Entonces yo ese día yo lo callo y le digo: cállate, le digo, no me digas nada, le digo, yo lo que quiero es que me lleves para donde los muchachos, yo voy a empezar a pertenecer a la pandilla y a todos los manes que me hicieron eso los vamos a empezar a matar. Wow. ¿Y qué hiciste? ¿Entraste o te llevó? Ese día mi amigo se sonríe, pastor, con una mirada alegre, pastor, sí, porque era lo que él quería desde un principio, que yo formara parte de él, de la pandilla, para que yo caminara con él. Entonces sí, ese día él me lleva y me empieza a hablar, y me empieza a poner con teléfono con personas ya de un nivel, pastor, poderosas en el ambiente de... Sí, en la pandilla ahí, en la organización. Sí, entonces me preguntan: ¿tú cómo te llamas? No, Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación? Y yo empiezo a hablar, pastor, y mire, yo lo que quiero es formar parte de ustedes, pues, porque quiero eliminar a este y a esta persona.
de todo lo que me han hecho, pues. Entonces él me dice, sí, está bien, me dice, no te preocupes, de ahora en adelante tú vas a trabajar conmigo y te vas a llevar con fulano de tal y con fulano de tal. ¿Y cuál fue el proceso? ¿Lo ingresaron? ¿Cuál fue el proceso para ingresarlo? Pues para ingresar solamente uno tiene que estar dispuesto a lo que pongan, pastor. A la misión que le pongan. A lo que toque. ¿Le pusieron misión a usted? Sí, sí, pastor. A mí me pusieron a andar con una persona que él era sicario, pastor, de esa organización. Y él no era de mi colonia, él lo habían mandado para que él fuera, o sea, eliminando a las personas que están en contra de la pandilla. Sí, entonces cuando yo empiezo a contarles todo eso, ese varón se enoja y dice, vamos a empezar entonces a actuar. Y sacó un AK-47, pastor, ese varón. Y dije, con esta los vamos a agarrar, y sacó una 38. Con estas dos los vamos a ver si es cierto que los varones son malos. Ahora vamos a ver si es cierto. ¿Hicieron algo en contra de los muchachos? Empezaron a matar gente, pastor. Y yo cuando empecé a ver, pastor, muchas cosas, yo empecé a reaccionar, pastor, en la forma en que yo decía en mi mente, esto es lo que tú quieres de verdad. Esto es realmente era lo que yo quería. Usted mismo. Yo mismo, pastor, diciéndome yo mismo. Entonces, pero yo me sentía como que ya no podía hacer nada, pastor. Como que ya mi vida estaba entregada. Estaba preso ya en esa organización. Según yo, pastor, en mi ignorancia, según yo ya no tenía otra opción, pastor. ¿Cuáles eran los riesgos si usted decidía retirarse de ellos? Me matan, pastor, porque yo ya formo parte de esa organización. Matan a menos porque lo tienen como traición. Como traicionero, que solo los utilicé para una venganza o algo así. Sí. ¿Qué hizo usted de ahí entonces? Entonces cuando yo empiezo a ver todas esas cosas, pastor, yo hablo con la persona que es el encargado mío, yo le digo, fulano de tal, yo me quiero tomar un descanso, fíjate. Tenía un año completo sin ver a mi mamá, pastor. Solo andar haciendo cosas, vendiendo droga, todo eso. Entonces yo recuerdo que ese día yo le dije, yo quiero un descanso, quiero que mi mente descanse por un poco, quiero ir a visitar a mi mamá, porque tenía falta de amor, falta de un consejo de un padre, pastor. Sí. Mi papá era una persona fría, pastor, que él nunca me dijo, te amo, hijo. Nunca me aconsejó, pastor. Mi mamá solo pasaba trabajando. Entonces, yo recuerdo que ese día yo me vine para donde mi mamá. Y ese día, pastor, yo ya no quería formar parte de las cosas que yo miré en eso, pastor. Cuando yo decido regresar a mi colonia, pastor, mire cómo es el diablo de astuto, que cuando yo regreso, yo me vestía de una manera, pastor, como usted. Si usted me hubiera visto, usted hubiera dicho que yo era pandillero. La vestimenta nunca se me quitó. Cuando yo regreso a donde mi mamá, nadie me conocía. Y ellos me confundieron. Ellos creyeron que yo era de la pandilla contraria. Okay. Era la misma que había en mi colonia y era la misma que donde estaba donde mi mamá. Ok, entonces, pero cuando usted llegó ahí no lo conocía. No. Ahí pensaron que usted venía como infiltrado de la otra. ¿Y qué le pasa? Ahí, pastor, mire cómo es el diablo de astuto, pastor, que cuando yo regreso, cuando yo voy a la colonia de mi mamá, todo el mundo anda hablando, anda un varón raro, nunca lo hemos visto, y llega a oídos donde los muchachos. Cuando llega a oídos donde los muchachos, yo quería hacer una nueva vida en la colonia donde mi mamá. Quería llegar con otra expectativa, pero sí, la vestimenta mía era la que me delató, pastor. Entonces cuando yo regreso, cuando yo voy, yo escucho que me dicen, Edwin, fíjate que andan diciendo que vos sos de una colonia contraria a lo que hay aquí. Entonces yo ahí... Como que usted era un infiltrado de la otra pandilla. Sí, prácticamente. Entonces cuando a mí me dicen eso, yo me preocupé porque yo sé que era realmente lo que a mí me iba a pasar si yo no hablaba. Es porque muchas veces ha pasado muchas situaciones así, confusiones. Entonces a mí lo único que yo podía hacer era hablar, pastor, de dónde yo venía, que yo pertenecía a la pandilla
donde ellos estaban. Entonces ese día así mismo fue. Entonces tuvo que reintegrarse de nuevo. Correcto. Entonces cuando yo empecé a decirles de dónde venía y todo eso, pues me tuve que volver a integrar a lo mismo, a lo mismo que yo ya había pasado anteriormente. Ya lo que usted quería dejar, se cambia de barrio de colonia para dejar eso. Y entonces en la misma colonia que llega tiene que volver a hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Cuando yo empiezo a ver lo mismo que hacía antes, entonces ya yo quería otro rumbo en mi vida. Ahí es donde yo decido irme de mi colonia, pues huyendo, pastor. Yo prácticamente era como un traicionero. Eso es lo que le llaman pesetear acá. Correcto, sí. Es como que usted traicionó, ya se salió sin permiso. Sí, correcto, sin permiso. Así se puede decir. Me salí sin permiso y tenía que andar huyendo por lo mismo. Porque lo andaban buscando para matarlo. Sí. Wow. Entonces ya cuando yo estoy lejos de donde yo vivía, yo recuerdo que yo volví, pastor, donde yo regresé ya siendo un traicionero. Regresó a la misma colonia. A la misma colonia donde me querían matar. Entonces yo recuerdo que muchas veces yo tuve que salir huyendo. Porque lo venían a matar. Porque me venían a matar. En la casa. Cerca de la casa. Andaba en la calle ese día yo. Ok. Y entonces, ¿cómo hace usted para permanecer viviendo en la colonia sabiendo que usted está prácticamente en una lista negra? Sí, ahí es donde yo vengo y yo dije en mi mente, bueno, pues aquí la única opción solo es Dios. Solo Dios me puede ayudar a salir de esto. Entonces así mismo lo hice, empecé a buscar de Dios, iba a la iglesia, estuve congregándome casi como 3-4 meses. Entonces cuando yo me congregué, ya ahí ellos me dieron el permiso. Me dieron el permiso y no solo me dijeron que me portara bien, que no anduviera haciendo cosas y que buscara el mejor camino, pues. Ok. O sea que esa institución, esa pandilla, banda, lo único que respetan es cuando usted entra a la iglesia. Sí, cuando a Dios, realmente ellos respetan mucho a Dios. Entonces eso es lo que a mí me pasó y por eso fue que a mí me perdonaron la vida. Y yo oraba, yo le decía, Padre, ayúdame, yo lo único que quiero es caminar bien en la calle, pues sin tener que andar huyendo, temor. ¿Pudo usted en esos 4 meses apartarse de los vicios? Pues fíjese que realmente lo hice por temor, pastor. Porque por salir como del paso. Sí, porque lo miraban comprando nuevamente. Ahí nomás. Porque ellos son los que controlan las ventas también de... Sí, entonces cuando yo miré ya la oportunidad que a mí se olvidaron de mí, vuelvo nuevamente a buscar el vicio, a drogarme, pero ya no, ya no pertenecía ni a la pandilla, ya yo no caminaba robando, yo era una persona que trabajaba para mantener mi vicio y así sucesivamente empecé y llegué a un punto, pastor, donde antes todo lo que yo drogaba me hacía la felicidad, me sentía lo